Buenas noches, bienvenidos a este taller en línea sobre la autoestima, cómo dejar de meternos goles en el autoestima, este tema tan importante que influencia todos los aspectos de nuestra vida y que nos impacta de forma importante en nuestras relaciones personales, en nuestra relación laboral, en nuestras relaciones familiares, pero sobre todo nos impacta en nuestra relación con nosotros mismos. Por eso es autoestima, vamos a estar insistiendo la parte de del autoestima. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ricardo de Lerrán y voy a estar acompañándolos por este proceso de reflexión donde vamos a estar haciendo ejercicios puntuales para poder comprender la naturaleza de la autoestima y cómo poder transformarla. Es un gusto escucharlos, Marilé, maravilloso, Carmen, Helen. Eh, Ustedes no se escucha ahorita que hablen. Hacia el final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y les pido que terminemos primero la exposición, luego una sorpresa que les vamos a estar dando al final y después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas donde pueden escribir en el chat o pueden escuchar, aprender su micrófono y poder hablar. Nosotros les habilitaríamos el micrófono. Jennifer, qué gusto leerte. Vamos a hablar sobre este importante tema de la autoestima y comprender su propia naturaleza. Vamos a ver una serie de puntos importantes que nos señalan cómo manejar nuestra propia autoestima y sobre todo cómo dejar de meternos autogoles, porque hay un tipo específico de autogoles que nos estamos metiendo todos los días. Todos estamos cometiendo este error todos los días y lo queremos comprender profundamente y queremos darnos cuenta cuando lo estemos cometiendo y además vamos a ver cómo darles la vuelta a estos errores para dejar de cometerlos y poder sustituir este autogol con goles en el equipo contrario, o más bien con actitudes y conductas asertivas que me permiten establecer el autoestima. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? Comprender por qué lo que aprendimos sobre la autoestima se basa en malentendidos. Vamos a revisar 3 malentendidos que son condicionamientos culturales que tenemos sobre el tema de la autoestima, que son errores. ¿Cómo podemos hoy dejar de comprender, dejar de cometer este error, comprender la naturaleza de este error, dejar de comprenderlo y sobre todo, cómo tomar el control de tu autoestima para que te sientas mejor y no tengas este impulso de cambiar a los demás? A veces decimos, no, bueno, es que si mi pareja fuera diferente, si mis padres fueran diferentes, si mis colaboradores de trabajo fueran diferentes, yo tendría una mucho mayor autoestima, pero vamos a ver aquí cómo hacerle justamente al revés, para fortalecer nuestra autoestima de tal manera en que vaya dependiendo cada vez menos de lo de alrededor. ¿Qué beneficios queremos obtener en este taller de 1 hora y cuarto? Aprender a detectar este error principal, aprender a sustituirlo por estos 2 grandes aciertos, estas actitudes que nos van a ayudar a darle la vuelta a este autogol y de esta forma construir la autoestima más sólida para mejorar tu relación contigo mismo y de esa forma mejorar tu relación con los demás. Ahora, este taller no es para todos. ¿Para quién sí es este taller? Este taller es para quien desea sentirse mejor consigo mismo y con su relación con los demás. Pero sobre todo, este taller es para quien se quiere responsabilizar de su vida y dejarle de echar la culpa a los demás. Y que esté realmente dispuesto a esforzarse para hacer los ejercicios, porque vamos a ver este autogol, cómo transformarlo en 2 actitudes asertivas de una autoestima estable, pero no existen las soluciones mágicas. Requiere ponerlo en práctica día a día para poder fortalecer esta autoestima y dejar de caer en esta trampa, en este autogol. Ahora los invito a que se tomen esta hora y que dejen las distracciones a un lado,
que dejen a un lado el celular un ratito, que dejen a un lado el internet y realmente se dediquen esta hora y cuarto a ustedes mismos para que comprendan lo que estamos viendo, para que hagan los ejercicios. En un ratito les voy a pedir que tengan a la mano hoja y pluma para poder realizar estos ejercicios y que no se distraigan. Apaguen a los celulares, apaguen a los hijos, pónganlos en vibrador, que les den un ratito de descanso. ¿Qué estamos viendo aquí? Este es un modelo de semiología de la vida cotidiana, un modelo educativo desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto. Es un sistema paralelo de educación permanente. Educación permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos eh, vivido años y años de educación, pero donde lo que nos han enseñado en la escuela, en la universidad, en posgrado, es todo aquello que está alrededor de nosotros. Nos enseñan matemáticas, historia, religión, nos enseñan geografía, gran cantidad de elementos externos sobre cómo funciona el mundo de afuera. Sin embargo, no somos realmente educados sobre cómo funcionamos nosotros. No solo cómo funciona nuestra biología corporal, que eso sí lo vemos, sino cómo funciona nuestra estructura interna, nuestros códigos internos. Y eso es lo que estudiamos en semiología de la vida cotidiana, cómo paralelamente a la educación tradicional, cómo generar esta educación interna, de educarnos a nosotros mismos. Desgraciadamente no tenemos una materia en la escuela que se llama autoestima nivel 1, autoestima nivel 2, sería grandioso, pero a falta de eso, por eso nosotros tenemos que recurrir a estos elementos de educación, de autoeducativos, para poder compensar estos hoyos, este agujero negro que tiene la educación, que es nosotros mismos. Aprendemos mucho sobre el entorno, pero no aprendemos realmente nosotros mismos, qué son nuestros pensamientos, qué son nuestras emociones, qué son nuestras sensaciones, cómo manejarlos, cómo pensar más claro, cómo conducir nuestras emociones de una forma más asertiva. Y hoy vamos a dar ese gran paso educativo donde vamos a educarnos más en cuanto a nuestra propia autoestima y nuestro autoconcepto. Este es el modelo educativo desarrollado por el doctor Alfonso Ruiz Soto y vamos a estar abordando y empezando a comprender qué es esto. ¿Qué es semiología? Semiología es la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Los signos es todo lo que sucede afuera, que son signos y nosotros le damos un significado. Le damos significados a lo que sucede alrededor. Cuando una persona me dice algo, yo le doy un significado. Cuando una persona me hace un gesto, yo le doy otro significado. Y dependiendo de cómo yo lo interprete, estos eventos externos es el efecto emocional que van a tener en nosotros. Eso es lo que estudiamos, cómo generamos estos significados en semiología. El fundador es el doctor Alfonso Ruiz Soto, lo tenemos en la pantalla, algunos de ustedes sé que lo conocen, lleva 32 años dando estos cursos de semiología de la vida cotidiana exitosamente a miles y miles y decenas de miles de personas que lo han aplicado a su propia vida cotidiana y se han autoeducado en este sentido. Es el fundador del modelo, es doctor en letras de la Universidad de Oxford, tiene un posgrado en semiología y es presidente fundador del Instituto de Semiología, del Grupo Altía, una institución de asistencia privada, de la Asociación Internacional, y tiene una serie de libros al respecto. El modelo educativo de semiología, les platico brevemente, son 12 cursos de aproximadamente 20 horas cada uno, y se separan en 3 cursos, los cursos básicos, los cursos intermedios y los cursos avanzados. En el curso 1 vemos el conocimiento de uno mismo, que es lo básico, la estructura básica de cómo funcionamos nosotros, porque somos una maquinaria tremendamente compleja, más compleja que un avión, que un helicóptero, y cómo podemos nosotros manejarnos, y es como un manual de instrucciones. Entonces el curso 1 es el básico de cómo manejarnos. El curso 2, huella de abandono, es la raíz de todo sufrimiento, cómo todos nosotros tenemos una estructura donde en la infancia nos sentimos tremendamente abandonados y cómo eso nos afecta para el resto de la vida y cómo le podemos dar la vuelta para transformarnos en adultos maduros y completos.
El tercer curso de heptagrama son sobre los códigos genéticos y cómo tenemos diferentes arquetipos genéticos, 7 diferentes, y cuando predomina uno de estos, que normalmente es el caso, tenemos esta predisposición genética y ese es un elemento importante para conocernos a nosotros mismos y para comprender la diferencia con los demás. Los cursos intermedios tenemos erotismo, vocación de vida, felicidad y proyecto de vida, porque el objetivo es que la persona construya su proyecto de vida de forma integral y de esa forma maneje de la manera óptima su relación con su vida. Semiología de la muerte y cursos avanzados, modelo cosmológico y semiología del absoluto. Su servidor, Ricardo de Lerrán, llevo más de 20 años estudiando con el doctor Alfonso Ruiz Soto, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, estudié la especialidad de 7 años con el doctor Alfonso Ruiz Soto y 5 años como conductor de Grupo de Desarrollo de Conciencia, soy supervisor de casos, tengo una maestría en terapia racional emotiva y doy clases en el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Y en particular el tema de la autoestima me ha interesado de forma personal, ya que yo en la adolescencia tuve problemas de autoestima muy importantes y me costó trabajo a mí entender qué es lo que realmente me hace tener una mayor confianza en mí mismo, una mayor confianza en mi propio valor. Y yo tenía una gran timidez, me costaba mucho trabajo relacionarme con la gente, particularmente las mujeres, y sí me atraían, pero no sabía cómo acercarme a ellas. Y por eso estuve estudiando de diversas formas cómo se conforma la autoestima y qué puedo hacer yo para sentirme mejor, porque realmente a veces podemos padecer mucho por el tema de la autoestima y a través de ir aprendiendo cómo hacerle, fui detectando en particular este autogol o este error principal que estamos cometiendo todos los días, que lo señala semiología de la vida cotidiana y que hoy lo vamos a abordar para darle la vuelta y transformarlo. ¿En qué lo queremos transformar? Pues en actitudes lúcidas, inteligentes y conscientes. Este taller está inserto en el curso 1 de semiología, que es el conocimiento de uno mismo, en donde abordamos el tema del autoconcepto, cómo yo me concibo a mí mismo, cómo yo me entiendo y cómo yo puedo transformar la forma en que yo me relaciono con el mundo a través de comprenderme mejor y manejarme mejor. Ahí tenemos un panorama de lo que es semiología de la vida cotidiana y este punto central donde tenemos abajo en medio la conciencia. Semiología pone el dedo en la llaga, por decirlo de esa forma, y en vez de estudiarlo de alrededor, estudiamos a la persona y pone a la persona en el centro del proceso educativo. Pero de la persona, sobre todo, nos interesa la conciencia. ¿Cómo yo puedo desarrollar mi conciencia? Por ejemplo, hoy vamos a estar desarrollando la conciencia de la autoestima. ¿Cómo yo cobro conciencia de qué nivel de autoestima tengo y con qué está relacionado y cómo yo puedo elevar mi nivel de autoestima dentro del tema general del autoconcepto? Eso es desarrollar nuestra conciencia sobre nuestra autoestima. Y en la medida en que vamos desarrollando esta conciencia sobre diferentes temas, nos vamos volviendo más asertivos, más deliberados y menos reactivos y automáticos con los condicionamientos de nuestro pasado y que hemos estado aprendiendo. La semiología pone en el centro del modelo educativo la persona, en el centro de la persona la conciencia y en el centro de la conciencia el autoconcepto. Porque a partir de este autoconcepto, cómo me concibo yo a mí mismo, cómo me entiendo yo a mí mismo, es como yo me voy a estar relacionando con todo mi entorno, cómo voy a estar relacionando con los demás. Y la autoestima es un elemento clave de este autoconcepto. Y por eso vamos a estudiar el día de hoy este tema de la autoestima. Para terminar, semiología pone la vocación en el centro del autoconcepto y el servicio en el centro de la vocación, temas posteriores que vamos a estar abordando en talleres sucesivos. Hoy queremos entender cómo dejar de meter goles en nuestra autoestima. Descubre este error principal y para eso necesitamos primero entender
una serie de malentendidos que tenemos a nivel social que nos han mal educado sobre la autoestima. ¿Qué pensamos con la autoestima? El primero malentendido es que la gente me va a bajar o subir la autoestima con sus comentarios y sus acciones. Si tengo una persona muy crítica junto a mí, un jefe muy crítico, yo voy a decir, es que mi jefe me baja la autoestima porque es demasiado crítico. O no, es que mi pareja me echa muchas porras, entonces me suba la autoestima. Sin embargo, por más que la gente me critique o me halague, algo central que queremos comprender es que la autoestima es la estima que yo me tengo a mí mismo. Y queremos diferenciarlo de la estima de los demás hacia mí. Los demás me pueden estimar más o me pueden estimar menos, pero eso es la estima de los demás hacia mí. Lo que es la autoestima es como yo me estimo a mí mismo. ¿Qué tanto yo estoy sintiéndome a gusto conmigo mismo? ¿Qué tanto me siento yo satisfecho conmigo mismo? Y por supuesto, lo que opinen los demás tiene una influencia importante. Si yo me rodeo de gente muy regañona y muy crítica, pues va a tener un efecto en mí, efectivamente. Y sobre todo si en la infancia yo tenía personas a mi alrededor, por ejemplo, los padres que estaban constantemente regañándome y devaluándome, finalmente va a generar una tendencia a una baja autoestima. Pero cuando somos adolescentes y adultos sobre todo, la responsabilidad de mi autoestima está en mí, está en mí mismo. Solo yo puedo generar una autoestima estable, nadie la puede generar por mí. O solo yo puedo generar una autoestima fluctuante o una baja autoestima. Por eso, este primer malentendido que queremos abordar es que la gente me sube o me baja mi autoestima con sus comentarios y con sus acciones. Por ejemplo, mi mamá, mi pareja, mi jefe me critica y me baja la autoestima. Y aquí queremos hacer la primera corrección, contundentemente y muy importante. Al rato vamos a hacer ejercicios para entenderlo de una forma más clara. Pero realmente, solo cuando yo me engancho con la opinión de la gente, con su juicio, con su crítica, es que realmente me afecta mi autoestima. Cuando una persona me critica, yo ya me acostumbré que mi mamá, mi papá son muy criticones y que son criticones en general, pero tal vez son criticones más conmigo desde chiquitos, ¿no? Decía una persona, mi papá trata mejor al mesero, a cualquier mesero lo trata mejor que a mí, su propio hijo. Bueno, hay personas así, pero esa crítica de la otra persona es como una bala que yo puedo o tomar o esquivar. Yo puedo esquivar la crítica de la otra persona. Todos lo hemos hecho en algún momento, que alguien nos critica, pero ya sabemos que esa persona es crítica. Lo dejo de tomar personal y digo, esa persona es súper crítica, incluso con los padres, ¿no? Nunca va a ser complacida y entonces, ¿sabes qué? Dejo de tratar de agradar a la otra persona. Porque cuando yo estoy detrás de la persona tratando de agradarla, si esa persona es demasiado exigente, pues nunca la voy a poder agradar. Independientemente de, como vamos a ver a continuación, manejar la asertividad, manejar la autocrítica, que por supuesto queremos tener. Pero el punto es que si yo hago que mi autoestima dependa de las demás personas, pues siempre me voy a estar limitado en ese sentido, ¿no? Es mejor, ahora sí tenemos esta maravillosa frase en español de darle el avión a la persona. Que por supuesto puede ser un acto incluso agresivo, pero cuando lo entendemos de la forma respetuosa y amable, para no clavarme con una discusión, es alguien me critica y puedo contestar, entiendo que esa es tu opinión, mi opinión es otra. Vámonos a tomar un helado o a cualquier otro elemento para no engancharme en una discusión. ¿Cuál es el segundo malentendido? El segundo malentendido es que mis acciones y mis resultados me suben o me bajan la autoestima. Conforme yo en la vida voy teniendo ciertos resultados que considero como logros o como fracasos,
puedo considerar que me sube o me baja la autoestima. Y pues yo puedo pensar, fracasé porque no salió mi proyecto adelante, fracasé porque reprobé, fracasé porque divorcié, la regué, como decimos, la regué. Y por eso soy una tonta, una floja, soy un cobarde. Y eso pasa con mucha frecuencia, pero queremos corregir este malentendido y comprender que la interpretación que yo hago de mis logros y mis fracasos es lo que van a subir o bajar mi autoestima. No son los hechos en sí, sino los hechos en mí. Cómo yo entiendo estos hechos, cómo yo los proceso, cómo yo los significo. Y nosotros podemos y estamos aprendiendo a educarnos para darles el significado más lúcido, más inteligente, más consciente, más funcional y más útil. Por ejemplo, no salió mi proyecto adelante, o reprobé, o divorcié, por múltiples razones, y es muy asertivo y es muy adecuado buscar, analizar esas razones y hacer un proceso realmente de reflexión profunda para encontrar por qué obtuve los resultados que obtuve. Sin embargo, yo puedo elegir seguirme estimando y valorando a pesar de mis errores y mis defectos. Esto es un punto central. Porque, ok, me corrieron del trabajo, lo asumo. Mi pareja me cortó, quiere el divorcio, lo entiendo, lo asumo. Y me puede doler muchísimo, puedo sentir una tremenda frustración. Sin embargo, yo puedo elegir qué pienso al respecto. Y yo puedo elegir que, o concluir que soy un fracaso a partir de este resultado y generar una conclusión generalizadora con la cual yo me siento mal y yo me bajo la autoestima. O tener la calma, la conciencia de realmente analizar con mi capacidad racional la situación y poder entender los múltiples factores que me llevaron a este resultado que yo no quería. Ajá. E incluso aprender de estos elementos y poder actuar asertivamente al respecto. Eh, pero aquí lo que estamos enfocándonos es que no son los eventos externos por sí mismos los que generan los cambios en la autoestima, sino que es la interpretación que yo hago de ellos. Y yo puedo elegir seguirme estimando, que mi autoestima esté intacta y seguirme valorando, a pesar de mis errores y mis defectos. ¿Cuál es el tercer malentendido? El tercer malentendido es que son mis características innatas o desarrolladas o no desarrolladas las que me suben o me bajan la autoestima. Por ejemplo, me puedo sentir fatal porque soy pobre, ¿no? O relativamente pobre, porque soy feo, fea, tonto, gordo, flaco o nervioso. Y hay una serie de características que podemos tener que me hacen sentir inseguros, ¿no? Una persona puede tener unas orejas que dice, estas orejas me recuerdan a mi papá y mi papá es horrible y no lo aguanto. Y entonces yo me veo en el espejo y me siento inseguro. O traigo una cicatriz en alguna parte de la cara, o traigo unos kilos de más. O, una persona me decía, es que tengo una obesidad mórbida. Y lo veías y no era una descripción adecuada. Era una exageración muy grande que le estaba afectando su forma de verse y de entenderse a sí mismo. Tenemos toda esta gama de enfermedades, incluso de la anorexia, donde las personas, con frecuentemente mujeres, se ven en el espejo y dicen, es que me veo gorda. Y digan, ve, ¿cómo no? Ve, aquí tengo, ve el gordito que tengo. Ajá. Y otra persona dice, pues no es el gordito, es un pellejo que todos tenemos. Pero la forma en que nosotros podemos ver ciertas características de nosotros pueden ser muy importantes, incluso características personales. Una persona, un hombre, por ejemplo, puede tener ciertas características que se asocian con la feminidad y ser no tan agresivo y tan competitivo, sino como más suave, más amable, y esa persona se puede sentir mal por esas características y puede decir, bueno, es que ¿cómo le voy a agradar a las mujeres si no soy como Tom Cruise y como estos galanes de película muy energéticos, muy masculinos, muy fuertes, y, y eso puede generar también una baja en la autoestima. Pero realmente, ¿qué es lo que genera la baja en la autoestima?
lo que genera la baja en la autoestima, insistimos, no son las características per se, sino son el juicio que yo hago de estas características. Por eso esta tercera corrección tan importante, el juicio que yo hago de mis características es lo que me va a subir o me va a bajar la autoestima. Por ejemplo, me siento fatal, no porque soy pobre, sea lo que sea eso, sino porque me juzgo como pobre, me juzgo como feo, me juzgo como tonto, me juzgo como flaco, me juzgo como nervioso, me juzgo como ambicioso, me juzgo como un insuficiente de alguna o de otra manera. Y a veces tenemos estos importantes juicios que nos hacemos a nosotros mismos y queremos comprender, insistir, que no son tantos los hechos externos, sino la forma en que yo los proceso y en las que yo me puedo meter este autogol. Ahora ya comprendiendo estos tres malentendidos, podemos llegar al tema central de nuestro taller.